Gobierno. Señora Coto, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenos días, consejera. ¿Va a adoptar el Consejo de Gobierno algún tipo de medida a los efectos de revertir el escandaloso dato que sitúa ya a Asturias como la comunidad autónoma con el impuesto de sucesiones más alto de España? Gracias, señora Coto. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, más del 95% de los herederos en línea directa no paga el impuesto de sucesiones en Asturias. Es decir, solo o menos de un 5% en línea directa son los herederos que pagan ese impuesto en Asturias. Y lo hacen en función del patrimonio que tienen y en función de la herencia recibida. El tratamiento en concreto... Señora consejera, le ruego se acerque al micrófono. El tratamiento en concreto de la transmisión de empresas es de los más favorables también de todo el territorio autonómico, porque hay una reducción del 99%. Si bien es cierto que la normativa estatal sí establece ya una reducción del 95%, pero en Asturias esa reducción se ha elevado 4 puntos más en función del valor de la empresa. Por tanto, Asturias no tiene el impuesto de sucesiones más elevado. Las comparativas son muy distintas según el importe que se herede o la herencia recibida. Por ejemplo, en el caso de que se hereden 150.000 euros, en Asturias no se paga nada y se paga en las comunidades como Madrid, Murcia, Canarias, Valencia, Baleares, Castilla-La Mancha, La Rioja o Cantabria. Por último, le recuerdo a su señoría que en el presupuesto de este año, el presupuesto en el que su grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad, sí se recogía una modificación del impuesto de sucesiones para hacerlo más progresivo, modificando lo que se conoce como el error de salto y también modificando la tarifa para evitar que a herencias más altas el beneficio de esa modificación fuese mayor. Es decir, desde el 1 de enero, si hubiese habido presupuestos, todas las personas que en este momento pagan el impuesto de sucesiones en Asturias en línea directa, es decir, menos de un 5%, esas personas, menos de un 5%, verían reducida su factura fiscal en más de 18.000 euros si el presupuesto estuviese en vigor. Y me va a permitir, y lo siento, que no pueda sustraerme también de un poco más atrás. Ustedes tuvieron responsabilidades de gobierno, se lo digo muchas veces, gobernaron, su grupo parlamentario gobernó y trajo a esta Cámara un presupuesto en el que no recogió ninguna modificación sobre el impuesto de sucesiones. Cuando podría haberlo hecho, no lo hizo. Gracias, señora consejera. Señora Coto tiene la palabra. Gracias, consejera. Mire, yo no le pregunto por el método, le pregunto por el diagnóstico, un diagnóstico que se ha recogido en los medios de comunicación y que ustedes no han rebatido. Por lo tanto, entiendo que coinciden con él. Y le matizo algo más. Mi grupo parlamentario efectivamente presentó una enmienda de totalidad a ese presupuesto con el que su presidente marchó bajo el brazo. Por lo tanto, tampoco hubo ocasión al debate y a la votación en esta Cámara, ni tampoco a las enmiendas parciales. Y, hombre, a mí me decepciona un poco que usted recurra al argumento mediocre de sus compañeros del Consejo de Gobierno con aquello de volver al pasado y a los 10 meses del Gobierno de Foro. Por cierto, presupuestos que tampoco ustedes apoyaron. Por lo tanto, igual ahí estamos en la misma posición, solo que nosotros no marchamos con él. Esa es la pequeña diferencia. Mire, Asturias es ya, como consecuencia de sus dogmas fiscales, la región con las sucesiones más caras del conjunto del país. Una vez que incluso Andalucía, región también gobernada por el Partido Socialista, ha acordado rebajar el tributo, elevando el mínimo exento de 175.000 a 250.000 euros y, en cuanto al llamado error de salto, dejando exentos los primeros 200.000 euros para bases comprendidas entre 250 y 350.000 euros. Y utilizo la palabra dogma en su más sentido académico, en el más puramente académico, porque para ustedes la fiscalidad, y me refiero a la más alta fiscalidad, es la única manera de sostener los servicios públicos, la única, porque desde luego no exploran otras fuentes de ingresos, o peor, en el caso de que las exploren a la vista de nuestra coyuntura económica y de nuestros indicadores, es evidente que fracasan por completo en esas vías de exploración. Y lo que hacen es recurrir a lo fácil, recurrir a las nóminas en su caso, o en este caso agotando hasta la extenuación las políticas fiscales y las posibilidades fiscales de competencia autonómica. Yo la pregunta que le planteo, señora consejera, es la siguiente, y es una pregunta casi de perogrullo. Si Andalucía puede, ¿por qué Asturias no? Si Murcia acordó en agosto del pasado año una reforma que redujo a la mitad la factura que pagan los herederos, ¿por qué Asturias no puede? ¿Acaso somos la región más pobre de España? Pues es posible que lo seamos. Desde luego somos una de las regiones que menos crecemos. Pero esa es una responsabilidad de las políticas concretas que impulsa su Gobierno. Y, desde luego, por la vía de la sangría fiscal no vamos a crecer más, sino que progresivamente iremos creciendo cada vez menos y, por lo tanto, andando en la pobreza. Lo
cierto es que, a la vista de nuestras cifras de empleo y crecimiento económico, repito, por debajo de la media, carece de todo sentido pensar que encabezar la presión fiscal española en una región, repito otra vez, que crece por debajo de la media, vaya a permitir mantener el estado del bienestar. Usted ya sabe cuál es el planteamiento de mi grupo parlamentario, yo igualmente conozco el suyo. Nosotros consideramos que menores impuestos impulsan el consumo de personas físicas y jurídicas, y en lo relativo a las personas jurídicas impulsan lo esencial, la gran necesidad de Asturias, que es transformar a nuestra región en lo que hoy no es, un polo de atracción para los empresarios que tanto necesitamos y que no vienen a Asturias, o peor aún, no solamente no vienen, sino que muchos de los que están en este momento se van, justamente porque están asfixiados fiscalmente. Yo le pregunto hoy si su Gobierno va a acometer una reforma del sistema impositivo. Y en el caso del impuesto de sucesiones, le pregunto, y a la vez se lo pido, que pase por su eliminación, o mejor dicho, dentro de las competencias autonómicas, por una bonificación del 99%, en función de la cual desaparece en la práctica la tributación por las herencias percibidas por los parientes más cercanos al fallecido, como ha hecho, por ejemplo, Cantabria. Y le sigo citando otras comunidades autónomas. Por ejemplo, Galicia, además de aplicar una tarifa distinta a la estatal, con un tipo marginal mínimo del 5% y máximo del 18%, ha aumentado la reducción por parentesco en línea directa hasta los 400.000 euros. Castilla y León, que ha aumentado la base bonificada desde los 175.000 hasta los 250.000. En Asturias, como sabe, la cifra es de 150. Y es que, al tratarse de competencias autonómicas, es cierto que el mapa español es un jeroglífico donde cada comunidad autónoma hace un poco lo que quiere. Pero ¿eso qué trae como consecuencia? Una feroz competencia fiscal entre las comunidades autónomas. Una feroz competencia fiscal que año tras año Asturias pierde y otras comunidades autónomas, y cito la más relevante en este caso, que es Madrid, gana claramente, llevándose muchos de nuestros empresarios, también personas físicas. Con estas mimbres, Asturias no es que no pueda competir, como le digo, es que está condenada a perder, lastrando nuestra economía, empobreciendo a nuestra región y provocando un éxodo fiscal. Porque, además, en Asturias, junto con la mayor carga fiscal que se deriva de nuestros mayores tipos impositivos y de nuestras menores reducciones y bonificaciones, hay que añadir ese error de salto. Efectivamente, era un compromiso electoral, efectivamente, lo presentaron en ese proyecto de ley de presupuestos, efectivamente, nosotros hicimos una enmienda de totalidad, pero es que ustedes se marcharon con el proyecto. Por lo tanto, no hubo ocasión de votarlo. No echen la culpa a esta Cámara, que son ustedes la primera vez en la historia democrática de Asturias que un Gobierno trae un presupuesto y luego se larga con él, sencillamente porque lo que no querían es, a base de mayorías parlamentarias ad extra, modificaciones que no les interesaban demasiado. Todo esto, consejera, yo quisiera añadirle dos agravantes más que para nosotros son muy importantes. Y me refiero a la propia actuación del ente público de servicios tributarios, que además aprovecha cualquier ocasión para convertirse en el enemigo número uno del ciudadano, utilizando subterfugios para incrementar la carga fiscal. Y estoy segura de que usted conoce lo que está pasando. Se está intentando, por todos los medios, no reconocer la condición de empresa familiar a aquellas que sí lo son, con el único objetivo de hacer caja, de hurtarles la exención en sucesiones a la que tienen derecho, y obligando, por lo tanto, a esas empresas a recurrir a los tribunales para tratar de arreglar ese problema, cuando sabe perfectamente cuál es el fin. El Tribunal Supremo lo reconoce con toda claridad. El fin es que esa empresa familiar continúe, lógicamente, en nuestro territorio. Y, en segundo lugar, incrementando también, y sigo con el ente público y sigo con una preocupación para nuestro grupo, incrementando por encima de los precios reales los valores de los inmuebles heredados, también con el único objeto de elevar la fiscalidad. Ojalá, consejera, en muchas ocasiones el valor de nuestras propiedades fuera el que la Administración le atribuye, obligando al administrado a recurrir a la tasación pericial contradictoria. Yo quisiera ponerle, para terminar, un ejemplo, porque leemos muchas veces en los medios de comunicación informaciones acerca de que la recaudación fiscal baja en Asturias, ¿no? Yo creo que si hay un impuesto que refleja, de alguna manera, la riqueza o la pobreza de las familias, es el IVA. Y, por ejemplo, desde enero a mayo de 2016 nos encontramos con que en España la recaudación por IVA ha subido un 3,4% y en Asturias ha bajado un 6,9%. Por lo tanto, yo creo, señora consejera, que es el ejemplo de que algo se está haciendo mal en nuestra región. Por eso nosotros reivindicamos esa reforma fiscal, porque entendemos que el sistema fiscal es una herramienta de política económica muy importante y que, desde luego, bien utilizado, puede contribuir de manera notable a revertir también esa divergencia en negativo que nuestra región mantiene con el resto de España. Muchas gracias. Gracias, señora Coto. Señora consejera, tiene la palabra.
Señoría, no tiene que confundir la recaudación, los datos de la agencia tributaria, por ejemplo, de recaudación del IVA, que viene en términos de caja, con los datos en términos presupuestarios, y tampoco puede confundir los datos a mitad de un ejercicio, con datos trimestrales o semestrales, con los datos que deben estar cerrados ya, que se supone que se podría recoger la recaudación, que es a final de un ejercicio, del ejercicio anual. Por lo tanto, la comparación que me acaba de hacer en este caso no sirve. Además, normalmente sabe que la agencia tributaria, cuando da esos datos, los da también o están influidos, porque es en términos de caja, en materia, o está influido por temas de devoluciones de impuestos. De cualquier forma, se lo decía al principio de mi intervención, yo no hago referencia al pasado solamente por un tema, porque el tema de la fiscalidad es un tema que diferencia ideológicamente a unos partidos y a otros. Y yo lo que digo es, si ustedes con tanta insistencia reclaman en este caso una modificación del impuesto de sucesiones, y usted, por lo que acaba de decir, prácticamente elimina el impuesto de sucesiones, no me queda muy claro si es en línea directa o en cualquier relación de parentesco, yo lo que le digo es que hubo una oportunidad de por lo menos plasmar en su presupuesto esa política, porque según su señoría lo llevaban en sus programas electorales, según su señoría lo llevaban ya en el programa del año 2011. Vino el presupuesto y no tocaron el impuesto de sucesiones, ni el impuesto de transmisiones, ni el céntimo sanitario, no tocaron ningún impuesto, subieron el canon de saneamiento un 10%. Lo recuerdo por eso, porque si alguien cree en su política fiscal, lo menos que tiene que hacer es plasmarla en un presupuesto, que era lo que debería haber hecho. Yo se lo decía al principio de mi intervención, el 95% de los herederos, más del 95%, no paga el impuesto en Asturias. Yo sé que no quiere escucharlo porque no quiere escucharlo porque lo que le gusta es hacer esa imagen catastrofista y decadente de esa Asturias que usted tiene, que le interesa y se siente cómoda su grupo parlamentario. Mire, no pagan las herencias hasta 150.000 euros, salvo que haya un patrimonio superior a los 402.000 euros. No pagan los herederos que tengan una minusvalía superior al 65%, sea cual sea el valor de la herencia y sea cual sea el parentesco que tengan con la persona fallecida, salvo que tengan un patrimonio superior a los 402.000 euros. No pagan los descendientes menores de 21 años con independencia del valor de la herencia, salvo que tengan un patrimonio superior a 400.000 euros y a partir de ahí entre 2 y el 4%. La herencia de una vivienda habitual tiene una reducción entre el 95 y el 99%. La reducción de una empresa la tiene también del 99% según el valor de la empresa. La donación en dinero para la compra de una vivienda protegida por parte, de un padre a un hijo, en línea directa, tiene una reducción del 95%. La fiscalidad de las herencias hasta 150.000 es de las más favorables del territorio español. De hecho, mientras que en Canarias, cuando una herencia de 150.000, en Asturias no paga nada, en Canarias pagan 16.000 euros, en Galicia o en Murcia más de 8.000, en Valencia o Baleares por encima de 1.000, también paga más en Castilla-La Mancha, en Madrid, en La Rioja o en Cantabria. Es decir, las diferencias fundamentales en este impuesto vienen cuando estamos hablando de herencias elevadas. Pero mire, se lo decía al principio, el proyecto de presupuestos, que sí se debatió hasta donde sus señorías quisieron que se debatiese. Se debatió hasta donde sus señorías quisieron que se debatiese. Todos los grupos de esta Cámara, a excepción de Izquierda Unida, presentaron una enmienda a la totalidad y eso cerró toda posibilidad de que el presupuesto diese la luz. Se debatió hasta el último momento, señoría. Una vez que el Gobierno dice, si todos están en contra, lo que hay que trabajar es ya en la prórroga presupuestaria, que tiene que entrar el 1 de enero y por lo menos poner a disposición de los ciudadanos los recursos cuanto antes. Como le decía, en el programa de legislatura del Gobierno y de la Consejería de Hacienda sí que se plasmó la posibilidad de modificar el impuesto de sucesiones, no solamente la corrección del error del salto, sino también en temas de transmisión de vivienda habitual, en temas de transmisión de empresas y en temas también del impuesto o de la modalidad de donaciones dentro del impuesto de sucesiones y donaciones. Ese es nuestro compromiso y ese compromiso lo vamos a llevar a esa mesa de diálogo con Izquierda Unida y con Podemos para tratar el impuesto de sucesiones, el resto de la fiscalidad autonómica, este planteamiento y el resto de planteamientos que quieran hacer esos grupos y analizarlos siempre desde el punto de vista del ingreso y también desde el punto de vista del gasto, que es como hay que verlo, para después, naturalmente, poder también establecer un calendario de cada una de esas actuaciones. Por lo tanto, el compromiso firme, el que se dijo hace un año respecto al impuesto de sucesiones, y lo trataremos en esa mesa de diálogo con el fin de establecer qué se puede llevar a cabo y ese calendario efectivo. El compromiso lo hemos demostrado porque en el momento que tuvimos la primera oportunidad sí que llevamos la primera modificación. Ustedes, señoría, tenían que haber llevado
la coalición con la que van tenían que haber llevado a cabo una reforma del sistema tributario, porque no se soluciona el problema de nuestro sistema tributario desde el ámbito autonómico, sino desde el ámbito estatal. Y perdieron la oportunidad de llevarla a cabo, Y lo que hicieron fue una rebaja puntual de impuestos y de manera electoralista. ¿Y saben lo que trajo? Que esa máxima que su señoría me acaba de repetir aquí y que repite todo el Partido Popular, es decir, el dinero mejor en el bolsillo de los ciudadanos, no sé de qué ciudadanos, es lo que les falta por decir, y también dicen que mejor activa el consumo, la recuperación económica y la recaudación. Pues no se produjo. Cayó la recaudación, se produjo un desequilibrio en las cuentas públicas. Tenemos una advertencia de la Unión Europea porque hay que hacer un ajuste en las cuentas públicas este año de 8.000 millones. Eso con flexibilización del déficit. Imagínense si no se hubiese flexibilizado el déficit. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta. Asunto número 11. Es la pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, doña Marta Pulgar García, al Consejo de Gobierno. Señora Pulgar, tiene la palabra.